Mis amados hermanos, en esta tarde quiero compartir con ustedes un mensaje que tiene que ver con las preguntas de un joven de 16 años a un misionero. En el estudio que él estaba haciendo, a él le dejaron un trabajo y buscó en muchos lugares un misionero y me apuntó fue a mí acerca de esas, con relación para que le respondiera a esas preguntas. Y me parecieron muy interesantes y por eso quiero en esta tarde compartirlas con ustedes. Toda vez que mi trabajo es ser misionero y estoy procurando animar a los hermanos al campo misionero. Y de ahí vienen las preguntas. Y la primera pregunta que este jovencito hizo, él me la mandó fue por WhatsApp. Me preguntó, ¿cuál es el mayor desafío en la vida de un misionero? ¿Cuál es el mayor desafío en la vida de un misionero? Mis amados hermanos, ustedes saben que toda obra que un cristiano hace tiene que ser exclusivamente para honrar y glorificar a Dios, aún en lo más elemental que es comer. Cuanto más en el anuncio del Evangelio de la palabra de Dios. Pero también es necesario saber que cuando Dios envía a alguien al campo misionero, es es igual a cuando Dios envió al profeta Ezequiel para predicarle a los huesos secos que se hallaban en el valle. Por tal razón, el desafío para un misionero tiene que ser presentar el Evangelio de la manera pura, sin añadirle y sin quitarle. Bueno, parece fácil, ¿no? Parece fácil, pero ya sabemos lo que nos encontramos y contra qué nos enfrentamos, sabiendo que consigo llevamos a un grande enemigo que es nuestro viejo hombre, que por supuesto nos va a tentar todo el tiempo para que nosotros no cumplamos nuestro deber como Dios nos ordena en las Sagradas Escrituras. Además de eso, cuando llegamos allí vamos a encontrar a ese sistema invisible de maldad llamado mundo, creado por Satanás para obstaculizar el trabajo. Además de eso, encontramos a Satanás continuamente mandando sus dardos de fuego. Eso es una realidad. Pero nosotros como misioneros debemos tener, por un lado, claridad de todo lo que hemos hablado hasta el momento, pero debemos siempre tener en mente que se tiene que presentar el Evangelio sin añadirle ni quitarle. Tiene que ser diáfano, transparente, porque ya deja de ser Evangelio. Recordemos lo que aconteció en Galacia, ¿no? El apóstol presentó un evangelio puro en la iglesia y de repente cuando él se fue, llegaron unas personas, unos judaizantes que presentaron, no estaban negando en ninguna manera a Cristo, pero presentaron la necesidad supuestamente para que las personas se salvaran, la necesidad de circuncidarse y con eso otro montón de rituales. Pero el apóstol es bien claro que no existe sino un solo evangelio y que cualquiera que llegue a presentar otro evangelio, entonces es considerado por Dios como una persona maldita. Por esta razón, el reto es presentar un evangelio puro. ¿Para qué? Para que a través de ese evangelio, como ustedes ya conocen en las Escrituras y como mencionamos antes, el Señor llame a aquellos que están ordenados para vida eterna, pero a la vez también haga responsables de la condenación a los que se rebelan contra el Señor. Y quisiera compartirles con ustedes la manera como nosotros
presentamos el Evangelio. Nosotros tenemos mucho cuidado, en primer lugar, en presentar acerca de la autoridad suprema de la Biblia. Esto es básico y pienso que todo misionero debe comenzar por ahí, porque él tiene que tener un respaldo y el respaldo tiene que ser la Biblia. Si él no comienza por ahí, todo lo demás nadie le va a creer. Él tiene que hablar acerca de la autoridad de la Biblia. ¿Por quién fue escrita la Biblia? ¿Quién la inspiró? ¿Por qué razones tiene que leer las Escrituras? Nosotros les enseñamos a las personas algunas de las cosas por las cuales ellos tienen que leer la Biblia es porque es la palabra de Dios. Y eso debería ser suficiente para leerla. Les hablamos acerca de todo lo que Dios hizo para que nosotros hoy tengamos la palabra de Dios en nuestras manos. Como Dios utilizó más de 1500 años de su tiempo. Bueno, Dios no está sujeto al tiempo, pero utilizó más de 1500 años de su tiempo para escribir la Biblia, usar más de 40 hombres. Muchos de ellos derramaron su sangre por precisamente escribir la palabra de Dios. También, pues como la Biblia no fue escrita en nuestros idiomas, sino que sus idiomas originales fueron el hebreo, algunas partes en arameo y el Nuevo Testamento en griego, pero nosotros no entendemos ni arameo, ni griego, ni hebreo. El Señor, después de inspirar todas sus escrituras, de dejar completa su revelación para nosotros en este día, el Señor comenzó a llamar personas para traducir la Biblia a nuestros idiomas. Y eso no fue bien recibido por el mundo, sino que antes muchos de ellos fueron sacrificados por la osadía de querer que el mundo conociese la palabra de Dios en sus idiomas. Porque era la promesa del Señor, que el Evangelio tendría que ser para toda nación, para todo pueblo, para toda lengua, para toda tribu. El segundo tema, también les presentamos, con relación a este tema, es porque el Señor ordena conocerle. En el libro de Jeremías, en el capítulo 9, versículo 23 y 24, dice que el hombre no se debe gloriar ni de su sabiduría, ni de su riqueza, ni de su poder, de nada. Que si se quiere gloriar, que se gloríe de conocer al Señor. Bueno, ¿y cuál es la ventaja o para qué? Bueno, el Señor Jesucristo dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, en su oración sacerdotal, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y porque si no se conoce a Dios, pues si no se tiene vida eterna, entonces viene la condenación eterna. Como dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses en el capítulo 1, que cuando venga nuestro Señor Jesucristo traerá juicio sobre los que no le conocieron. Pero para conocerle, tiene que ser exclusivamente a través de las Escrituras, porque todo el mundo cree que existe un Dios, aunque lo niega, pero eso está dentro del ADN del hombre, creer en la existencia de un Dios. El problema es que como venimos a este mundo muertos espiritualmente, y las religiones se encargan de meternos en nuestros corazones y en nuestro espíritu cosas para colocarnos sobre ya la muerte que tenemos, rocas y más rocas. Entonces es necesario obligatoriamente que se escuche, por supuesto, la palabra de Dios. ¿Cierto, hermanos? Bueno, ¿para qué? Para conocer a ese Dios vivo y verdadero. También les enseñamos que es necesario leer la palabra de Dios para que sepamos quién es el enemigo realmente. ¿Cómo es que fue creado? ¿Cómo es que él actúa? ¿Cómo es que él, recuerden ustedes aquel pasaje que el apóstol Pablo enseña en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, donde dice, si viene alguien predicándoles otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio, bien lo toleráis, ¿lo recuerdan? ¿Qué está indicando? Que Satanás se presenta como Jesús. Se presenta como el Espíritu Santo, se presenta como el Padre y hace falsas obras para que la gente lo siga.
Es necesario que la gente sepa eso. Muchas personas le atribuyen a Dios las obras que son del diablo y al diablo las obras que son de Dios, por desconocimiento. Es necesario leer las Escrituras, les enseñamos, porque nosotros tenemos que tener fe. Todos los seres humanos dicen tener fe, pero es una fe espúrea, una fe falsa. Es más o menos así como decimos allá. La gente dice, yo voy a ir al río Caquetá, al río, a pescar y voy a coger un valentón, como se dice en el llano, por allá se le dice piraíba, o un lechero, como le dicen en el Caquetá, de 150 kilos. Yo tengo fe de que lo voy a conseguir. Y muchas veces no llegan ni con una sardinita. Entonces, esa es una fe falsa. La fe verdadera viene por el oír, como escuchamos, la palabra de Dios. Entonces es necesario leerla. Es necesario leer el Evangelio, la palabra de Dios, para conocer al verdadero Jesús. O sea, existen muchas razones. Y les decimos, es necesario leerla, porque Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19, dice que no se le puede añadir, ni se le puede quitar. Tenemos que leer las Escrituras, porque son la verdad. Ese es el primer tema que enseñamos como parte del evangelismo. Estoy dando apenas un resumen. El segundo tema es que les enseñamos quién es el Dios de la Biblia, para contrarrestar lo que estamos diciendo con relación a Dios, ¿no? Lo que la gente cree de Dios, para que ellos sepan, y procuramos presentarles todos los atributos para que las personas puedan decir y después preguntarles, ¿este es el Dios en el que tú creías? Y por lo general siempre dicen, no, no es. Y el tercer tema, entonces, que les presentamos, que tiene que ver un poquito con el asunto, el primero es acerca, otra vez, ¿quién es el enemigo? Y el cuarto tema es, ¿quiénes somos nosotros? Porque si nosotros llegamos a decirle, Jesús vino a morir por los pecadores, la gente dice, bueno, yo sí soy pecador, pero pues no tanto, ¿no? Ese tema es fundamental para que las personas entiendan su estado de muerte. Porque las Escrituras dicen que el hombre viene muerto en sus delitos y pecados. Primero les hacemos ver acerca de la caída del hombre y cómo esta caída nos fue heredada a todos. ¿Y cómo nos demuestra Dios que realmente estamos caídos? Pues la ley. Tenemos que pasar a la gente por la ley, mandamiento por mandamiento, para que la persona se dé cuenta que no solo no ha cumplido los mandamientos de la ley de Dios que Él exige, sino que además de ello no quiere obedecerlos y quiere seguir pecando contra ellos. O sea, tiene ese deseo de siempre irse en contra de Dios. La persona tiene que experimentar que no puede, no entiende, ni desea salvarse por sus propios medios, que es algo absolutamente incapaz. Les presentamos luego acerca del juicio de Dios. ¿Qué pasa si esa persona llega a morir en ese estado? Y que aunque no lo crea, esa es la verdad y es mejor creerla. Lo que le espera a una persona que no muere, que muere sin creer en nuestro Señor Jesucristo. Y luego sí les presentamos a nuestro Señor Jesucristo paso a paso, mostrándoles qué fue lo que Él realmente hizo por pecadores como nosotros. A veces las personas ya saben o creen que Jesucristo vino simplemente a darnos un buen ejemplo, ¿cierto? Pero Jesucristo vino realmente a ser, pues sí, un buen ejemplo, pero Jesucristo vino a ser el sustituto de su pueblo delante de Dios. Él vino a obedecer la ley que nosotros no podemos obedecer. Él vino a cargar todos los pecados, pasados, presentes y futuros, desde aquellos que cometimos en el vientre de la madre, que muchos niegan que el hombre no peca en el vientre de la madre, pero el Señor así lo afirma, hasta el momento de morir. Él vino a cargar todos los pecados. A veces incomprensible, ¿cómo que yo no había nacido y Él cargó mis pecados? Es un misterio, pero eso es una realidad y es una verdad. ¿Cómo Él
como nuestro sustituto, vino a pagar el salario del pecado, como Él en la cruz del Calvario recibió el infierno eterno. También es otro misterio, como Él en un lapso de tiempo pudo experimentar un infierno eterno por millones y millones, pagando el salario del pecado por pecadores como nosotros. Como Él, allí en la cruz del Calvario, crucificó nuestro viejo hombre, venció al mundo y venció a Satanás, para que no continuásemos siendo más esclavos del pecado. Como Él allí eliminó el acta de los decretos que nos condenaba. Es decir, como Él allí lo hizo absolutamente todo, y por eso Él pudo gritar: todo está consumado. Es que a veces me confundo con el portugués, no es que hable portugués mucho, pero me confundo. Pero todo está consumado. Pero ¿solo eso? No. ¿Solo eso? No. En la cruz del Calvario el Señor le quitó el aguijón al pecado. Perdón, el aguijón a la muerte, o sea, el pecado. Es como cuando hay una serpiente con veneno mortal y tú le quitas los colmillos a la serpiente. Eso fue lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Le quitó los colmillos a la serpiente, le quitó el aguijón a la muerte, pero faltaba vencer la muerte. Y la venció al tercer día para que nosotros pudiésemos nacer de nuevo. Porque ¿qué es lo que no nos dejaba nacer de nuevo? La muerte. Allí el Señor venció la muerte para que nosotros pudiésemos, por el Espíritu Santo, nacer de nuevo. Luego entonces les predicamos acerca precisamente del nuevo nacimiento, para que ellos se puedan dar cuenta que esta es una obra divina y no humana. Porque es que tristemente he escuchado, vi alguna vez una persona, un pastor, bueno, deja mucho que decir de un pastor, pero él escuché o miré en el celular que él decía: en tal congregación un joven decidió nacer de nuevo. Vaya, pero para pensar lo absurdo, pero así fue que dijo. Pero entonces, si se presenta ese tema de manera correcta, la persona puede otra vez notar: la salvación tiene que ser por gracia, solo gracia y nada más que gracia. Presentamos luego el tema acerca de el arrepentimiento y la conversión. El arrepentimiento como una obra del Espíritu Santo, redarguyendo nuestras conciencias, y la conversión una obra del Padre Celestial, llevando la persona a Cristo. Y les presentamos también, por supuesto, la seguridad de salvación basado en la perseverancia de Dios en nuestros corazones hasta el fin. Esa es la manera como más o menos nosotros evangelizamos y procuramos hacerlo, para que las personas, bueno, si no aceptan el evangelio, pues el problema es la responsabilidad de ellos delante de Dios. Esa es la respuesta a la primera pregunta. La segunda pregunta que el joven me hizo es: ¿cuál es la mayor recompensa de ser un misionero? Bonita pregunta, ¿cierto? ¿Cuál es la mayor recompensa de ser un misionero? ¿Cuál creen ustedes que puede ser la mayor recompensa? Bueno, ¿cuál? No escuché, discúlpenme. Bueno, primero que todo, quiero decirles que un verdadero misionero no está detrás de ninguna recompensa. O sea, él no trabaja para recibir algo, él ya lo recibió. ¿No es? Él cree, el misionero cree que predicar el evangelio es su obligación. Esa es mi obligación, como ya leímos antes, como el apóstol Pablo decía: ay de mí si no lo predico, no, ay de mí si yo no predico el evangelio. Pero entonces creemos, o lo que sí podríamos decir es que
podríamos decir, ¿cuál es el mayor privilegio? Podríamos de pronto enfocarlo por ese lado. ¿Cuál es el mayor privilegio? Bueno, algunos considerarían que el mayor privilegio es ver las almas convertidas. Podría ser, pero realmente no lo es. ¿Y por qué no lo es? Porque de pronto, como hablamos antes, el Señor de pronto lo lleva a un lugar y no se le convierte nadie. Y ahí, si el privilegio es la conversión de las almas y no se le convierte nadie, entonces dice, no, qué vida tan miserable la mía, ¿no es? Esto de privilegio no es nada. ¿Cuál realmente es el privilegio de un misionero? Bueno, dijimos, no es necesariamente la conversión de las almas, que deseamos con todas nuestras almas que las personas se conviertan, claro que sí, y si se convierten nos llenamos de un gozo inefable, por supuesto, pero no es el mayor privilegio. El mayor privilegio es poder disfrutar cuando se presente el Evangelio de la manera correcta, llevando una vida correcta, es poder disfrutar de la paz de Dios, independiente de los resultados. Ustedes mismos se dan cuenta cuando el apóstol Pablo fue allí en el Sanedrín y antes de salir a él y a los otros apóstoles les dieron una trilla brava, ¿sí o no? Y salieron llorando. Bueno, salieron lacerados, pero él dice que salieron gozosos. Y cuando él, sí, gozosos, pues no es que los cristianos sean de ninguna manera, ¿cómo se dice? Masoquistas, que les gusten que les den garrotera para reírse, de ninguna manera. No es eso. Es que Dios realmente da una paz que es incomprensible. Y cuando el apóstol Pablo y Silas estuvieron allí en Filipos, de la misma manera, ellos fueron azotados y cuando entraron, cuando lo llevaron al calabozo, lo más adentro, ¿qué hicieron ellos? Se pusieron a cantar, pero ¿por qué se pusieron a cantar? Porque Dios dio un gozo especial en ellos. Ese es el mayor privilegio, poder gozar de la paz de Dios que sobrepasa todo humano entendimiento independiente de las circunstancias. Y no que no hayan lágrimas. ¿Cómo puede haber lágrimas y haber paz? Sí, puede. Dios tiene ese poder para hacerlo. ¿No es verdad? Bueno, mis hermanos, la tercera pregunta que este jovencito hizo fue, ¿y cuál fue la mayor sorpresa que tuvo luego de que se tornó misionero? Interesante las preguntas, ¿no les parece ese jovencito? ¿Cuál fue la mayor sorpresa que tuvo luego que se tornó misionero? Bueno, en primer lugar, ver el efecto de la palabra de Dios en los que la recibían. Yo he podido comprobar, y yo sé que ustedes también, que se cumple Hebreos 4:12. He podido notar eso, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo he visto el efecto de la palabra de Dios en las personas, no necesariamente que se salvan, pero he visto el efecto. Yo recuerdo un capitán, un piloto, que tenía la costumbre, yo tenía la costumbre de elaborar papelitos, trataditos pequeños, así iba y los llevaba y los entregaba. Yo no tenía máquina, ni tampoco sabía escribir en máquina, así la tuviera. Lo escribía a mano, iba y los entregaba así por personas. Era un buen paquete, por unos 30 diarios más o menos, que alcanzaba a hacer. Y me acuerdo que llegué donde el capitán y le entregué el papelito. Y cuando él comenzó a leerlo, comenzó a temblar. Comenzó a mostrar los dientes, a rechinarle los dientes de la rabia. Yo no tenía la intención de ninguna manera. O sea, yo no sabía por qué estaba pasando él. Pero los versículos que estaban escritos, podía notar que realmente era como una espada que le estaba penetrando hasta lo profundo del alma. Y también otra historia, bueno, fueron muchas, pero
yo iba al hospital y entregaba papelitos a los enfermeros, a los médicos, a los psicólogos, y un día llegué y entregué un papelito a una, no estoy seguro si era enfermera o de todas maneras trabajaba en el hospital, y ella lo recibió, y pues las otras personas también. Cuando de repente ella fue donde la psicóloga y le dijo: ¿sí ve, doctora? Por allá quién sabe quién le contó a César lo que yo estaba pasando, y mira lo que me escribe. La psicóloga conocía el evangelio y fue la risa. Le dijo: no, César, ¿qué se va a poner a estar averiguando chismes por allá ni qué nada? Lo que pasa es que más bien tiene que tener presente, él se pone a estudiar y le escribe y trae estos papelitos aquí como los trae para mí. Tiene que pensar más bien si no es Dios quien te está mostrando lo que hay en tu corazón. También uno a veces no se da cuenta como persona, el efecto como persona, es decir, Dios trabajando en uno y cómo lo muestra a otras personas. Cierto día estaba saliendo de la casa misionera en Mitú y salí cuando de repente venía era un profesor en una moto a una velocidad impresionante, y cuando me vio, ¡pam!, frenó la moto. Y entonces dijo: ¿por qué usted tenía que atravesárseme en el camino? ¿Y yo qué hice? ¿Saben qué iba a hacer? Él iba a matar en ese momento a un hombre. La esposa le había sido infiel y él estaba en la búsqueda del tipo para matarlo. Pero el hecho de ser misionero, el hecho de haber estado presentando, y él ya sabía que yo presentaba el evangelio, había escuchado, eso le afectó. Es que nosotros también, en nuestra vida, es el evangelio también, al mostrar la vida que llevamos con Cristo, ¿no es? ¿Cierto que sí o no? ¿Estoy equivocado? Ayúdenme si estoy... El testimonio, exactamente. En todo caso, fíjense, eso fue impactante para mí. Pero otra sorpresa es el cumplimiento de Dios en sus promesas, como dice Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Una de las cosas que he podido ver es como Dios, a través de nuestro ministerio en la selva, Dios nunca nos ha dejado acostarnos sin comer. Y hubo un periodo, por años, yo tuve un periodo por años que yo no recibía ningún sustento, pero era más gordito que ahora. Porque la promesa de Él es fiel. No se preocupen por lo que han de comer o por lo que han de ponerse, porque el Señor se preocupa por ello. Preocupémonos por serle fieles al Señor, por servirle a Él, y Él se preocupa por el resto. O sea, busquemos agradarle a Él, esa es la clave, ¿sí? Serle fieles, servirle de la manera correcta, y no nos dejemos tentar por las necesidades terrenales. El Señor las suple. ¿Están claro? Ahora, lo otro con relación también a la seguridad. Bueno, quiero decirles que en mi caso, yo pasamos con los hermanos allá de Mitú por una toma guerrillera, y era cerquita de la policía, entonces nos llovió cilindro a la lata, ¿sí? Y pues la casa fue bombardeada en realidad porque la policía tenía una trinchera ahí en la casa. Entonces esa casa fue el objetivo militar, y para colmo entonces el primer policía herido, como estaba ahí, fue y me llamó: profe, yo enseñaba, profe, ábreme que estoy herido. Entonces ahí empeoró la cosa, porque si la guerrilla se pillaba que lo teníamos guardado, y efectivamente la guerrilla se apoderó de la casa,
pero no nos pilló. ¿Sí? Fue increíble, eso es una historia que es para otra historia. Después, entonces, también, bueno, continuamente yo tenía que hablar con la guerrilla, era increíble, y alguna vez me llamaron de un pueblito, que yo ya había ido por allá a enseñar a los niños, me dijeron, y había llegado la guerrilla, se llama Taraira, y en Taraira ellos querían trabajar para ganarse los jóvenes, los adolescentes, los niños, para ellos, y no había poder humano que controlase eso. Los chinos querían tocar el fusil, ellos le mostraban plata, llevaron niñas bonitas, todos decenticos, todos cultos, porque el propósito era ganarse la población. Y llevaron personal para hacer lúdica, ocupaban nada, los muchachos allá estaban, allá mirando las películas que ellos les presentaban. Entonces me mandaron una carta firmada por el alcalde, los profesores, un montón de gente, que fuera a continuar el trabajo, pero por teléfono me dijeron, es para contrarrestar el trabajo de la guerrilla. Que tú tengas que ir a evangelizar sin ninguna presión de esas, pues bien. Pero yo cuando te dicen es que no, tú tienes que ir a contrarrestar el trabajo de la guerrilla, y una vez yo me imaginé una pistola aquí en la cabeza. Dígame sí o no, ellos no se la rebajan. Pues bueno, y ahí entonces comenzaron ya comenzaron a sudarme las manos, ¿no? Y fui y pregunté allá a los hermanos en la iglesia, me dijeron, ¿y usted quiere ir? Yo le dije, pues bueno, sí. La demora fue que dijera, sí, ya me tenía en el avión en la pista. Y cuando arrancó ese avión, yo ya, no, Dios mío, ¿a qué momento aterriza el avión? Aterrizó el avión. Y entonces, ¿quién abría las avionetas? La guerrilla, que no había policía ni nada. Dios mío, que no me falte la fuerza, Señor. Y salí yo y le cogí la mano a ese guerrillero, se la apreté, le dije, mucho gusto, César Augusto, pero no era que yo era valiente, sino que estaba con miedo y se la apreté con toda la fuerza. Y me dice, mucho gusto, Vladimir, también, o sea, no me olvidé el nombre. Y pasó como un mes, yo compartiéndole el evangelio, la palabra de Dios a los niños, y finalmente ellos se fueron. Pasó como un mes, y solamente un muchachito se había ido ya con ellos, ya usaba hasta uniforme, pero Dios hizo que retornaran y ningún niño se fue. Y en ese proceso, eso es para mirar la providencia de Dios. Es que eso es lo que quiero mostrarles, para que si quieren ir al campo misionero no les dé miedo, no pasa nada. Otro día, en el mismo Taraira, resulta que está el pueblito donde no es la mina. La mina queda en una montaña que se llama Cerro Rojo. Y yo había hablado con los mineros y habíamos acordado, o ellos me habían dicho, ve, hermano César, venga, allá le dicen a uno así, no sean ellos cristianos, pero le dicen a uno, hermano César, venga tal día, y a las 6 de la tarde, usted pues nos comparte la palabra de Dios. ¿Listo? Yo hablé con 2 muchachos, y los 2 muchachos dijeron, listo hermano César, nos vamos, eso no hay ningún problema. Y cuando yo ya iba saliendo del pueblo, los 2 ya no fueron. Y el cuento es que no se podía subir solo a la montaña porque aparecía el tigre, la onza, dicen los brasileros, y esos les gusta la carnecita. No son vegetarianos, esos no han aprendido, ni veganos tampoco. ¿Sí? Ellos no han aprendido eso. Entonces, era totalmente hasta prohibido subir solo. Y ahí yo dije, bueno, ¿y ahora qué? Si voy solo, parece que yo estuviese tentando a Dios, ¿sí o no? Pero si no voy, hay una gente que me está esperando allá, ¿y ahí qué? Yo me acordé, y fue algo muy interesante que Dios hizo en mi mente. El Señor tiene planeado todo, y si me ha de comer el tigre, pues que me coma, ¿sí? Pero yo voy. Y me fui, y cada paso que yo daba, así lo planeó el Señor. Yo iba con una seguridad. Cuando iba por ahí en la mitad de la pista,
de repente aparece el perro de la escuela. Serio, apareció el perro de la escuela, no se me olvida el nombre, Tony. Apareció el perro de la escuela y comenzó a caminar como 5 metros más adelante donde yo estaba. Yo decía, increíble, oiga, esto parece una película de mentiras, ¿sí o no? Pero era cierto. Y ese perro olía por todo lado, olfateando. Y si el tigre salía, ¿a quién se comía? Al perro. Pero, o sea, era una compañía excelentísima. ¿Sí o no? Iban bajando luego unos mineros y eso me pegaron un vaciadón, un repelo terrible. ¿Y usted por qué viene por aquí solo? No ve que el tigre sale y se lo come. Y yo, pues no había tiempo ni de explicarles que tenía ahí la comida adelante, ¿no? Del tigre. ¿Sí? El perrito iba adelante. Cuando llegué arriba y les compartí el evangelio, era una cantidad de mineros que había y el perro se sentó allá en la puerta. Pero entiendan, el perro no era mi amigo. O sea, un perro de la escuela. Cuando en el lugar donde me dijeron que me quedara esa noche, el perro se acostó en la puerta de la habitación. Y después al otro día, sí, claro, ya no bajé solo con el perro porque baja mucha gente, salimos. Y cuando llegamos al pueblo, el perro siguió comportándose de manera natural como se comportaba antes. Lo que pasa es que ahora sí yo comencé a premiar al perro y le llevaba panecito y tal porque chévere, ¿cierto? Ahora yo fui el que quería ser amigo del perro. Pero eso muestra la providencia de Dios. Cómo Dios se preocupa realmente por nosotros. Claro, cuando el Señor también quiere que nos den, eso no hay poder humano ni nada que impida eso. Pero he podido notar, y estando con mi esposa, hemos podido notar el cuidado y la protección de Dios. No dándonos necesariamente lo que nosotros queremos. Por ejemplo, mi esposa llegó a la pedrera y quería carne de vaca y allá no hay vacas, mejor dicho. ¿Sí? Quería verduras y tampoco, no había nada de eso. Ella realmente le tocó sufrir. Quería que hubiese energía eléctrica y solo había la planta, no había combustible. Así, pero Dios siempre fue fiel en no dándonos lo que necesariamente queremos, pero lo que necesitamos, y en caso de no dárnoslos, darnos la fuerza para poder resistir a la prueba. Porque el Señor no nos deja pasar una prueba más allá de la que nosotros no podamos soportar. ¿Está bien, hermanos? Ok, ahora la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el acto más interesante que aconteció con relación a su ministerio? Muy parecida al anterior, ¿verdad? ¿Cuál fue el acto más interesante que aconteció con relación a su ministerio? Realmente hubo muchos actos interesantes, pero hubo un acto de Dios, de misericordia para mi ministerio. Yo quiero entonces que me acompañen a buscar, a ver ustedes qué dicen, de qué se trata ese acto interesante de Dios. Proverbios 19:14. Dice, la casa y la riqueza son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Ahora, Proverbios 18, versículo 22. El que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Y el popular, Proverbios 31, versículo 10 al 12. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias.
le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Realmente lo que yo tengo que decir es que el acto más interesante, bueno, dije que muchas cosas, pero es que Dios me haya concedido una esposa. Pero no cualquier clase de esposa. Cuando yo tengo problemas por allá y no conocen a mi esposa, no me moleste. Porque mi esposa mide 2,10 y pesa 120 kilos de peso y se la voy a traer. Realmente Dios me la preparó. Una cosa fue mi ministerio cuando estaba solo, y otra cosa es cuando Dios la trajo a ella a mi vida, preparadita, listica. Eso fue una maravilla. Y muchas de las cosas que el Señor ha realizado allí en la Pedrera y en la villa, el instrumento ha sido mi esposa. Eso tengo que agradecerle a Dios, porque fue Dios quien la trajo a mi vida para complemento muy especial del ministerio el que estamos realizando. Y porque a pesar de que ella tiene sus debilidades, como hablamos, ella sufre de miedo, sufre de tantas cosas, el Señor la ha utilizado tremendamente. Mucho. Y por eso es que honro al Señor por ella. Bueno, pero no quiero llorar. Pero gracias al Señor. Otra pregunta, y ya con esta llegamos al final. ¿Cuál es el versículo? Me preguntó el muchacho, ¿cuál es el versículo que lo mantiene en el ministerio? ¿Cuál es el versículo? El que tenía la curiosidad, ¿cuál era mi versículo, digamos así, clave? ¿Cierto? ¿Cómo? Bueno, realmente para un misionero es toda la escritura, ¿sí? Sin embargo, sí, realmente hay un versículo que desde el comienzo fue muy clave para mi vida espiritual y es Gálatas 1:10. Para mí fue clave. No estoy diciendo que es el único texto, pero que sí ha sido bien clave para mi vida. Bueno, Gálatas 1:10 nos enseña que dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Ese texto es fundamental para un siervo de Dios. Porque si yo lo tengo bien presente, me recuerda que yo no debo complacerme conmigo mismo. Que yo no debo estar muy alerta a las insinuaciones de mi viejo hombre, que es muy sutil y que me puede llevar a, si entro en esa tentación, a buscar lo que mi carne desea y no lo que a Dios le agrada. Entonces con ese texto, yo digo, no, yo no tengo que agradarme a mí mismo. Yo tengo que buscar es agradar a mi Señor. Lo otro es que me recuerda que si yo no puedo agradarme a mí mismo, yo no puedo hacer yugo desigual con los que son del mundo. Hay muchos misioneros que pueden comenzar muy bien una obra, pero después resultan mezclándose con cuestiones allí de política, de tanta cosa, y el mundo lo busca para eso, ¿cierto? Un versículo que me acuerda mucho es cuando llegó alguien a decirle al Señor, Señor, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Y el Señor dice, ¿y quién me mandó a mí a ser repartidor de herencia? Ni que nada. Entonces yo debo tener presente textos como esos. Lo mismo, aquellos textos donde habla que un soldado no se envuelve en las cosas del mundo. Es un soldado. Entonces yo debo siempre saber quién soy
Yo soy siervo de Cristo y es a Él a quien tengo que agradarle. Así el mundo se pare de cabeza. ¿Es verdad? Lo otro es que me recuerda que yo no debo hacer alianza con misioneros que presentan el evangelio de manera incorrecta. Esa ha sido una de las cosas que nos ha tocado espantar más. Y no hemos sido catalogados en algunos momentos por otras personas como buenos, precisamente por eso. Nos ha tocado decirle a personas con toda claridad: no podemos trabajar con ustedes. Andarán dos juntos y no estarán de acuerdo, ¿cierto? No podemos. Hubo incluso misioneros que yo recuerdo una vez, eran misioneros que traducían la Biblia, y entonces, comencé a hablar, era una señora norteamericana. Yo le dije: mire, hermana, pues tenemos que saber qué es lo que tenemos que mirar qué es lo que cada uno cree, ¿no? Porque nosotros creemos solamente en las Sagradas Escrituras. Entonces ella me dijo: pero entre los árabes Dios está hablando. Entonces le dije: ve, ¿por qué no podemos hacer alianza? Y seguramente ese tipo de grupos nos podían colocar voladora, motor, hasta avión si queríamos, pero ¿a costa de qué precio? Un misionero debe preferir no tener nada, absolutamente nada, pero no ir a hacer alianza con aquellos que ofenden al Señor presentando un evangelio torcido. Porque uno finalmente es como cuando, ¿qué es más fácil? ¿Subir a alguien a una mesa o bajarlo de la mesa? Bajarlo. Entonces, si yo estoy encima de la mesa, el otro le queda más fácil bajarme. La demora es que yo haga alianza. Ah, no, pero yo me puedo defender. Es como aquel que dice: no, yo soy cristiano y yo puedo entrar a una discoteca, y como yo tengo fe, allá termina rumbeando y borracho y de todo. Entonces, mis amados hermanos, estas fueron las preguntas que ese jovencito nos hizo, y estas pues también son las respuestas. Ahora les pregunto: ¿no les parece que es una maravilla ser misioneros? ¿No les parece? Bueno, mis amados hermanos, quiero orar, por favor, agradeciéndole al Señor por este momento especial.